Cristo vive, anúncialo. Lo he oído en mi corazón y me habla de mi Padre que me ama con locura. Cristo vive, anúncialo. Lo he oído en mi corazón, lo he visto en mis hermanos que comparten amor y gozo. Oh hermano, ven conmigo, si es amor lo que mueve tu vida, muestra que Cristo ya vive en tu corazón. Mira, Él vive hoy, anúncialo. Pues la escuelilla de esta semana se titula Hospital de Campaña, que es una expresión que usa el Papa Francisco para explicar cómo él ve la relación de la Iglesia con nuestro mundo. A lo largo de la historia de la Iglesia se han usado muchos nombres y muchos títulos, ¿no? Madre, maestra, mater, et magistra, pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo. Hay muchas formas de hablar de la Iglesia, ciudad de Dios. Pero me gusta mucho el dinamismo que el Papa Francisco le da, porque es partir de la necesidad que todos tenemos de recobrar la salud. ¿Qué es un hospital? El lugar donde vamos con la enfermedad. Entonces, la escuelilla de hoy está inspirada en un texto de un pastoralista checo que se llama Tomáš Halík. Y él ha escrito este artículo, lo publicó en francés, a mí me lo enviaron traducido al castellano, y la escuelilla de hoy es simplemente comentar partes de las que propone Tomáš Halík, ¿no? La Iglesia debería ser un hospital de campaña. Con esta imagen el Papa Francisco quiere decirnos que la Iglesia no debe permanecer en el aislamiento, sino que debe liberarse de sus fronteras y ayudar a las personas que están afectadas física, mental, social y espiritualmente, ¿no? Esto no es una innovación del Papa. Cuando Jesús habla de ser levadura en medio de la masa, ya nos está explicando cuál es nuestra cercanía y proximidad con el mundo. O sea, la Iglesia no es la aldea de Asterix y Obelix rodeada de enemigos por el Imperio Romano, ¿no? Sino que somos levadura en medio de la masa. Somos luz del mundo entero. El Señor, nuestro Padre, hace salir el sol en el campo del justo y del injusto. El Señor hace que llueva en el bueno y en el malo. Lo digo porque nosotros somos muy tendientes a dividir, a enfrentar, a oponer. Somos dualistas y nos parece que lo divino y lo humano está como enfrentado. La victoria de lo divino supondrá la derrota de lo humano. Claro, con esa definición nace el ateísmo que dice, pues yo no quiero sacrificar mi humanidad en nombre de un Dios. Es que, ¿qué Dios sería ese? Fijaros cómo Jesús no habla de enfrentamiento, habla de levadura que fermenta toda la masa, habla de un sol que ilumina al mundo entero. Por eso no nos podemos sentir aislados, como una sociedad. Yo no soy del mundo. Claro, eso lo dice Jesús, claro que sí, apártanos del mundo. Cuando el mundo tiene todo el significado del territorio dominado por el demonio, el mundo será malísimo. Pero es que el mundo es el escenario que Dios le ha regalado a lo humano para que pueda vivir. El mundo es el paraíso, el mundo es el Edén, el mundo es el reino de Dios, ¿no? Si la Iglesia va a ser un hospital, por supuesto debe ofrecer los servicios de salud, sociales, de caridad, que ha ofrecido a lo largo de la historia. Me gusta mucho cuando uno tiene una perspectiva histórica sobre la Iglesia,
y se da cuenta de que es verdad que ha tenido muchos fallos, pero también ha hecho avanzar mucho el mundo. Todo lo que es el mundo de la educación, de la escolarización, de la universidad, de la cultura, del arte, de la arquitectura, de la pintura, todo eso tiene inspiración en la Iglesia. Todo el mundo sanitario de los hospitales, todo lo que es atender a los enfermos, a los desamparados, todo lo que ha sido el ir, iglesia misionera, a las otras partes del mundo. O sea, cuánto de luz del Señor hay a través de la Iglesia. Este año, durante la Cuaresma, no hubo servicios religiosos en muchas de nuestras iglesias. Decía Thomas Halleck, y hace un año se quemó Notre Dame de París, ¿no? Y él le dice, esos son signos. Esos son signos que nos están mostrando como una joya arquitectónica, la raíz cristiana de Europa, Notre Dame, y se quema. Y yo pensaba en algo que vivió Israel. Me ha ayudado mucho el darme cuenta de cómo a través de las circunstancias históricas Dios va hablando. Sabemos que la religión judía tenía su núcleo en el templo de Jerusalén y en las tablas de la ley. Y Jerusalén era la ciudad donde había que peregrinar una vez al año, cuna del judaísmo. Y fijaros qué fuerte fue el que fuera Jerusalén invadida por una potencia extranjera y toda la población judía arrojada al exilio, apartada del templo, la ley destrozada, ya no había sacrificio, le sacaron de la ciudad de Dios y le llevaron a Babilonia, a Siria, a lugares extranjeros. Uno podía pensar que es el final. ¿Y sabéis lo que ocurrió después del exilio? La aparición de la sinagoga, que es la casa de la palabra. Las sinagogas no tienen nada que ver con el sacrificio. Allí no había sacrificio, no se mataba animales, no se quemaba para que el humo llegara a Dios. Era el lugar de la ley, de la palabra, donde se estudiaba la Escritura. Fijaros qué evolución. Se nos cae el templo, pero descubrimos la casa de la palabra. Eso es sinagoga. Y me ayuda mucho traerlo a la actualidad, porque se han cerrado las parroquias, ya no hay liturgias comunitarias, se nos puede quemar Notre Dame, pero a lo mejor es la posibilidad de que descubramos que cada uno de nuestros hogares, cada uno de nuestros corazones puede ser la casa de la palabra. Estos tiempos de confinamiento, muchos me habéis contado lo que es toda la familia en torno a las lecturas, la palabra, compartirlo. Entonces, me parece que siempre el final de algo es el inicio de otra cosa. Y así me gusta vivir todo este lenguaje de Dios. Y esto no es lo que propone también este checo, ¿no? Comprender el lenguaje de Dios en los eventos de nuestro mundo. Requiere el arte del discernimiento espiritual, que a su vez requiere un desprendimiento de nuestras emociones, prejuicios, de nuestras proyecciones, deseos y nuestras seguridades, ¿no? ¿Cómo hemos fundamentado mucho tiempo nuestra pastoral? En lo sacramental. Vamos a hacer reuniones para preparar la primera comunión. Vamos a hacer cursos para preparar las bodas y el sacramento del matrimonio. Vamos a convocar jóvenes para que reciban la confirmación. O sea, toda nuestra pastoral tiene como una fecha a la que todo apunta, que es la celebración de un sacramento. Entonces, preparamos a la gente para recibir un sacramento, no para seguir a Cristo. No para escuchar la voz de Dios en medio de los acontecimientos, no para ser evangelizador y discípulo. Preparamos con un calendario totalmente sacramental. Se nos acaba lo sacramental y sentimos todos la asfixia de que vamos a perder al Señor.
¿Pero por qué? Si el Señor me llama a Él, no me habéis elegido vosotros, soy yo el que os he elegido para que deis fruto en todo día, en toda ocasión, en todo tiempo, ¿no? Qué oportunidad tan chula para renacer nuestra misma oferta pastoral, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿y cómo ves a Dios en medio de este tiempo de virus y de pandemia? Y dice Thomas Halleck, yo no veo a Dios como un director de teatro malhumorado, sentado cómodamente detrás de la escena de los acontecimientos. O sea, Dios no está siendo espectador de este sufrimiento de sus hijos. Si en el Éxodo dice bien oído y bien visto tengo el sufrimiento de mi pueblo y cómo lo oprime Egipto, si Dios escucha y ve el sufrimiento del pueblo, también lo está sintiendo y experimentando en este tiempo. Veo a Dios como fuente de fortaleza, operando entre aquellos que muestran solidaridad. ¿Dónde está Dios? En la creatividad de quien está poniendo medios para superar las distancias. Yo veo a Dios en todos los ingenieros que están diseñando respiradores. Veo a Dios en todos los diseñadores de máscaras, de guantes. Veo a Dios en todos los telecos y en todo el mundo de las comunicaciones que está posibilitando las videollamadas. Ve a Dios en todo el cariño del vecindario. Ve a Dios en todo el esfuerzo de los políticos por intentar dar las medidas justas. Yo le veo ahí. En todo el mundo del arte, en todo el mundo del cariño, en todo el mundo de la creatividad. Ve a Dios en los transportistas. Si uno no quiere verlo, pues no está obligado a verlo. Pero yo le veo ahí. Y le veo alentando, y le veo animando, y le veo proponiendo a toda la Iglesia viviendo al servicio del mundo, como esa levadura que fermenta toda la masa. Veo a Dios en el amor desinteresado ante tantas situaciones de dolor, incluso en aquellos que no tienen motivaciones religiosas. Es que vuelvo a lo mismo, no estamos con el que tenga el ADN católico, el DNI católico, el PIN, el cuño, el sello. Dios es más grande que las fronteras visibles de nuestras organizaciones humanas. Dios trasciende los límites de nuestras definiciones. Dios es mucho más grande que cualquier palabra que pronunciemos en torno a Él. Todo lo que es la predicación de la Iglesia es pura palabra humana. Dios es más grande que lo que decimos de Él. Este tiempo de vacío en los edificios de la Iglesia pueden revelar el vacío oculto de las iglesias y cuál será su futuro probable. Las iglesias están vacías, pero ya estaban vacías antes del confinamiento. No es que se hayan vaciado ahora. Pues muchísimas comunidades parroquiales y muchísimos templos están vacíos hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ahora nos preocupa el vaciamiento de las iglesias, pero sí que estaban así. Como no hagamos un esfuerzo, seguirá siendo así, serio, por mostrar al mundo un rostro de la Iglesia completamente diferente. Yo ya he nombrado algo, una iglesia para recibir sacramentos, que están súper bien los sacramentos, pero no tendríamos que mostrar una iglesia comunidad de seguidores de Jesús. No tendríamos que mostrar una iglesia misionera que sale al paso de cómo está nuestro mundo. No tendríamos que mostrar una iglesia resucitada, sencilla, desprendida de todo el lastre folclórico, histórico y cultural que a veces nos impide caminar más ágiles. Siempre me viene la imagen del pequeño David, pastor de Israel, que tiene que luchar contra el enorme Goliat. Y le dice Saúl, que era su rey en ese momento, ponte mi armadura. Y David dice que no me
me siento incómodo con tu armadura. Déjame ir a este Goliat con mi honda y con mi piedra, ¿no? O sea, claro que la Iglesia ha respondido históricamente en otras épocas con otros medios, pero necesitamos vino nuevo en odres nuevos y necesitamos hablarle al mundo de hoy, de este mundo 2.0, 4.0, este mundo líquido, este mundo de la inmediatez, de la vertiginosidad, de la velocidad, de lo inmediato. Tendremos que responder a este mundo. Si voy con la armadura de Saúl, si voy con cómo se celebraba en Trento, si voy con cómo se celebraba en el rito mozárabe, pues la gente no me va a entender y es lo que nos pasa. No hay comunicación, no hay diálogo. Porque nosotros seguimos con nuestros vocablos de la época de niceno-constantinopolitana y la peña, tío, se cree que Calcedonia es una tienda de tangas y de sujetadores, tío. El dogma de Calcedonia. Y se imaginan ahí a Victoria's Secret. Tío, actualiza. Hemos buscado demasiadas veces convertir al mundo en vez de convertirnos nosotros al Evangelio. Necesitamos un cambio radical en lo que significa ser cristiano. Tú dices ahora, familia católica, y decidme qué es lo que primero que os viene a la cabeza. Monovolumen, un montón de hijos que viven en la zona norte de tu ciudad, con unas nóminas brutales, con colegios concertados, todos rubitos y todos uniformados. Pero es que eso que todos tenemos en el sentido común no es iglesia cristiana o familia cristiana. ¿Por qué? Porque hay tanta variedad. Esa es un modelo, animada por una espiritualidad muy concreta que anima con esa nómina y con esas cuentas corrientes a educar tantas bocas. Ahora, también se puede ser familia cristiana con muy pocos recursos y con menos natalidad, ¿no? O sea, me da mucha pena cuando intentamos uniformizarlo todo. Y yo ya tengo en la cabeza qué tiene que ser familia cristiana, qué tiene que ser comunidad cristiana, qué tiene que ser cura católico, qué tiene que ser todo. Lo tengo todo atado y bien atado. Y viene el espíritu, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, y lo vuelca todo. No veo como una simple solución el servirnos de sustitutos virtuales. Voy a convertir mi casa en una pequeña capilla. Que no, si capillas ya hay. Lo que tienes que convertir tu casa es en piedras vivas, en relaciones nuevas, en cómo montamos proyectos de familia, en qué hacemos para que el Evangelio sea el lenguaje común también dentro de nuestra casa. Deberíamos aceptar la supresión actual de los servicios religiosos y el funcionamiento público de la Iglesia sin ellos. Y deberíamos vivirlo como un kairos. La liturgia es uno de los aspectos del ser Iglesia, pero no el único ni el que lo agota todo. Claro que hay liturgia, pero es igual de Iglesia ser diaconía, ser servicio, ser cáritas, ser la puerta abierta del despacho, ser un montón de alimentos que surgen a los necesitados. Eso es ser Iglesia. Como es ser Iglesia, buscar la comunión, buscar el acuerdo con el mundo civil, con la asociación de vecinos, con el sindicato, con el partido político, con la comunidad de vecinos. ¿De qué te sirve ser muy católico y muy a misa si luego en el bloque de reunión de vecinos eres el que más hostilidad crea y el que vuelve loco al administrador? Ahí ya no eres Iglesia, si estás siempre en contra de lo que quieren los demás. Me niego a hacer la derrama, pues no quiero que vayamos la piscina, pues no quiero hacer la reforma. Cosas que todo el mundo ve, pero tú, el católico, dice que no. Por tacaño y por rata. Pues entonces ahí ya no estamos siendo luz, ya no estamos siendo sal. El cristianismo es liturgia, pero es koinonía, es comunión, es servicio, diaconía, y es martiria, es predicación. Ahora mismo la escuelilla también es ser Iglesia. Y es ser Iglesia ir a un medio de comunicación. Y es ser Iglesia Bernardo hablando 3 noches seguidas con una televisión portuguesa, ahí en prime time, el tío hablando. Y un día le volvían, no era prime time, bueno, era a las 12 de la noche.
Allí en Portugal debe ser que se acuestan antes, pero aquí a las 12 de la noche está todo el mundo viendo series. Bueno, o C. Pablo con 13TV ahí también hablando, o yo cuando vino... quiero decir, se es iglesia no solo revestido de alba, por Dios, o de casulla, sino que eso es una parte del ser iglesia. O sea, ¿dónde vivió Jesús su ministerio? En los campos de trigo, junto al lago de Galilea, encima de una barca, con las redes, viendo al sembrador, viendo a la señora cómo buscaba la moneda que se le había perdido, viendo cómo se amasaba el pan. En lo cotidiano se es iglesia. Por eso, ojalá que descubramos en este tiempo el kairos, el tiempo oportuno, la oferta que nos está haciendo Dios. Este estado de emergencia nos está revelando la nueva cara de la Iglesia. Sugeriría la Iglesia de los laicos, las iglesias domésticas, la Iglesia que vive de la fe y la palabra de Dios, la sinagoga que sustituye al templo, pero no porque esté en contra, sino que el templo lo habían destruido. Es que no fue una invención programada, fue sobrevivir al ritmo del Espíritu. La iglesia doméstica que estudia la palabra y se prepara, como iglesia que vive de la fe y de la palabra de Dios, la iglesia que ora, contemplativa, la iglesia que estudia. El ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis. Sé que buscáis a Jesús, el crucificado, pero no está aquí, ha resucitado. Cristo no está a los lugares donde nosotros pensábamos que iba a estar. Ya no está solo en la parroquia, ya no está solo en el grupo cuando nos juntamos, ya no está solo en la actividad del templo, ya ha resucitado. Y ahora me puedo encontrar con Cristo camino de Maús, y me puedo encontrar con Cristo en medio del lago, y me puedo encontrar con Cristo en medio de la naturaleza, del trabajo, del metro, de mi corazón, porque Él vive ya en nosotros. Muchas de nuestras iglesias estaban vacías en Pascua este año, pero leíamos el Evangelio de la tumba vacía. Si el vacío de las iglesias evoca la tumba vacía, no ignoramos la voz de Dios. ¿Dónde está hoy Galilea? Le dice Jesús a las mujeres, le dice el ángel: id a Galilea y allí le veréis. ¿Qué es Galilea? Lo que no es Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del templo. Galilea es donde no está el templo. ¿Cuáles son nuestras Galileas? El trabajo, el estudio, la vida social, los amigos, el pádel, la cañita, el mercado, el ir a comprar, el gimnasio. ¿Ahora dónde está la Galilea? Pues cuando salimos a dar las vueltas del paseo, o cuando vamos a jugar con nuestros hijos. La Galilea es todo lo que es nuestra vida, más allá de los límites de nuestra religiosidad. ¿Dónde está hoy Galilea? ¿Dónde podemos encontrarnos con Cristo viviente? La iglesia primitiva de los judíos y los gentiles experimentó la destrucción del templo, en el que Jesús oró y enseñó a sus discípulos. Los judíos de esa época encontraron una solución valiente y creativa. Reemplazaron el altar del templo demolido por la mesa familiar. Del lugar del sacrificio al lugar donde vivo. ¿Qué es mi comunidad? Mi primera comunidad de fe es mi familia. ¿Qué diálogos tenemos que tener entre los esposos? El viernes pasado tuvimos por Zoom grupo de matrimonios, ¿no? Y del que tenemos aquí en la parroquia, y me gustó muchísimo porque era como vernos como parejas anunciadores de la fe, cada uno en su casa, con los niños, con tal, ¿no? Y me parece que eso es el inicio de lo que Dios espera de nosotros. La parroquia es una comunidad de comunidades. ¿Y cuáles son las comunidades? Cada núcleo familiar, cada bloque de vivienda, cada grupo de amigos, lo que necesita uno, lo que necesita el otro. Y yo voy y te hago la compra y tú vienes y me ayudas. Eso es ser iglesia. Reemplazar el altar
por la mesa doméstica, por el sofá. Nuestros templos de la iglesia ahora son tu sofá, tu silla, con quien te sientas. Daos fraternalmente la paz. Ahora ya no lo podemos hacer en las liturgias, pero sí que lo podemos hacer de corazón con la gente con la que convivimos. Muchas de nuestras viejas nociones sobre Jesucristo deben ser renovadas. El resucitado se transforma radicalmente por la experiencia de la muerte. Podemos persistir en querer tocar sus heridas, sí, pero ¿dónde nos encontramos con Él? En las heridas de los demás, ¿no? Es una pasada cuando Jesús dice: lo que hagáis a uno de estos hermanos míos, conmigo lo hacéis. Tuve hambre, tuve sed. Mateo 25, el juicio definitivo. Las llagas que Él te enseña, resucitado, ya no son las suyas históricas. Recuerdo una escuelilla que hablábamos de eso, ¿no? Las llagas del costado y de los pies, de las manos, como ventanas que dan a lo eterno. Pero esas llagas también son las de nuestros hermanos, abrazando la soledad del que está más necesitado. ¿Cuántas llamadas de teléfono que estamos teniendo en estos días tienen que ver con acoger al otro, ¿no? Tanto Pablo como Bernardo se han apuntado a una aplicación que es: quiero hablar con un sacerdote. Entonces te llama gente, tú no sabes quién es, la llamas tú y te pones en contacto. ¿Qué es eso? Bernardo también con el coach, está ahí, venga a hacer consejos para salir de la soledad radical, ¿no? Pero es muy chulo porque ¿qué es escuchar al otro? No es que escuches lo que a ti te apetezca, que es confesar. Cuando el cura se dispone a confesar, no lo hace porque sea un morboso y un cotilla que quiere enterarse de lo que tú vives. Presta su oído al corazón misericordioso de Dios para que te vayas con paz. Yo no te condeno. La experiencia de la misericordia es ser ministro de reconciliación. El objetivo no son tus pecados, es la sanación de Dios, ¿no? ¿Y cuántas veces ejercitamos todos, ministros o no ministros, la reconciliación? ¿Cuántas llamadas por teléfono con tu cuñada, que es escucharle horas y horas lo mal que lleva, cómo atender a su padre con Alzheimer, y tú solo consuelas, no tienes solución? O la pareja que se está separando, o tu hijo el adolescente conflictivo, ¿no? La escucha es activar la experiencia de ser iglesia, ¿no? Yo decía Thomas Halleck y yo subrayaba, ¿no? Deberíamos abandonar nuestros objetivos de proselitismo. O sea, yo no estoy aquí fidelizando un contrato, marca la casilla de la iglesia, contrato de permanencia, pues ya te quedas aquí toda la vida. Todo eso es muestras de inseguridad. Ir mirando el número, pero ¿cuántos han venido? ¿Cuántos son? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántas visualizaciones? Eso en el fondo es inseguridad. Porque si tú sabes que estamos en las manos de Dios y de las manos de Dios nadie las arrebatará, dice Jesús en Juan 10 hablando de las ovejas, ya estamos en las manos de Dios. Todo lo demás son medios, todo lo demás son ayudas, instrumentos para ir a lo nuclear, que es estar en las manos de Dios. Y quien a Dios tiene, nada le falta. No necesitamos más, ¿no? Por eso, ojalá que no vivamos en el proselitismo. No entramos en el mundo de los buscadores para convertirlos, ¿no? O sea, yo no me quiero acercar a la gente para decirle: ¡hala, ya eres católico, ya estás salvado! Sino para que experimente la salvación en su vida, más allá de los títulos, ¿no? Jesús le decía eso a la gente: no estás lejos del reino de Dios. Y no le pedía: bueno, pues antes de los 12, habla con Pedro y tal, que él ya te va a explicar un poco la pedagogía de cómo te tienes que bautizar. Le dice al buen ladrón: esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Y se lo dice sin haber legalizado ningún papel, ¿no?
Podemos contemplar nuestras iglesias vacías y silenciosas como una simple medida temporal que pronto será olvidada. Pero también podemos darle la bienvenida como kairos a un momento oportuno para remar mar adentro, a las aguas más profundas, ¿no? En un mundo que está cambiando radicalmente ante nuestros ojos. No busquemos al viviente entre los muertos. Vamos a buscarlo con audacia, con tenacidad, con creatividad, y no nos sorprendamos si se nos aparece como un extraño. Muy chulo, porque Jesús resucitado no era evidente, soy yo, apuntándose al nombre, sino que le confundían con el hortelano, le confundían con el que andaba camino de Maús, pero no parecía el resucitado. Los apóstoles le confundieron con un fantasma caminando sobre las aguas, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que a veces en lo extraño que supera lo que yo entiendo está el Señor. Y en esto que no me parece muy católico, puede que esté el Señor. Y en esto que me parece una novedad radical, puede que esté el Señor si te fías de Él, ¿no? Lo reconoceremos por sus heridas, por su voz cuando nos hable y cuando nos llame, por el Espíritu que trae la paz y elimina el miedo. No temáis, la paz os dejo, mi paz os doy. Todo lo que el resucitado trae no es reproche, es calma, es paz, es lo que no tenéis y os lo devuelvo. Debemos aprender a ampliar los límites de nuestra comprensión de la Iglesia. Cristo entró por la puerta que habíamos cerrado por miedo a los demás. Si llega a ser por los apóstoles, Jesús no entra. Si llega a ser por nuestras acciones humanas, de la jerarquía, de la institución, si llega a ser por nuestros planes pastorales y por nuestros diseños, a Cristo no se le ve. Porque nosotros cerramos, pero el resucitado abre y supera y nos invita a ir mar adentro. Cruzó el muro con el que nos rodeábamos, abrió un espacio cuya amplitud y profundidad en muchas ocasiones nos marea. Ojalá que vayamos al viento del Espíritu, al ritmo de Dios, y que creamos firmemente que este tiempo es una ocasión privilegiada para descubrir nuestro ser iglesia.